¿Qué debemos hacer para resolver ejercicios? Primero tenemos que leer y extraer información implícita y explícita del problema. Empecemos por la explícita. La explícita es todo lo que se da en el problema de una forma clara. Por ejemplo, en nuestro enunciado decimos que información explícita puede ser, por ejemplo, ρ⁴, que es la densidad del líquido. Las esferas tienen ρ, el ángulo alfa, el ángulo beta, son información explícita. Aquí dice, dos esferas iguales se han colgado de hilos de igual longitud. Quiere decir que ellas se encuentran en un campo de gravedad. Colgar significa que tanto los hilos como las esferas, especialmente las esferas, se someten a un campo gravitatorio. O sea, de aquí de esta pequeña información puedo sacar que hay un peso de las cargas igual a mg. Esto es información implícita que salió de esta palabrita, colgado. Segundo, el dibujo es fundamental. Entonces hay que hacer el dibujo de cómo uno interpreta todo lo que dice el texto. Luego se elige un sistema de coordenadas en la carga en donde se quiere hacer el estudio. Luego dibujar todas las fuerzas que intervienen en el problema. Luego sigue descomponer todas las fuerzas en sus respectivos ejes. Luego de eso escribimos las ecuaciones de equilibrio como en mecánica. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros sabemos que en mecánica cuando había cuerpos en equilibrio escribíamos que la suma de todas las fuerzas en X es igual a 0, la suma de todas las fuerzas en Y es igual a 0 y la suma de todas las fuerzas en Z es igual a 0. Estas ecuaciones son las que nos sirven para calcular, digamos, las variables que nos piden en los problemas. Estos pasos son para la mayoría de problemas de electrostática. Entonces sería bueno que ustedes se los grabaran. Yo les puse una copia ahí en física.ru de esto para que ustedes lo miren y cuando vayan a resolver problemas que tienen que ver con electrostática, pues sigan estos pasos. Una vez escritas las ecuaciones, tenemos que mirar que las variables o las incógnitas que uno encuentra allí en esas ecuaciones, tiene que ser menor, el número de incógnitas tiene que ser menor o igual al número de ecuaciones. O en otras palabras, el número de ecuaciones independientes debe ser mayor o igual al número de incógnitas. No se pueden resolver ecuaciones en las cuales haya incógnitas que sean de un número mayor al número de ecuaciones. Entonces, si tenemos dentro de estas ecuaciones 5 variables y no conocemos ninguna, debemos tener 5 ecuaciones para que se pueda resolver el problema. Luego, para resolver el problema, por lo general en los problemas nos piden hallar algunas variables. Por ejemplo, aquí nos piden hallar la permeabilidad. Entonces lo que hacemos es eliminar incógnitas dentro de las ecuaciones para finalmente hallar la incógnita requerida en el problema. Con eso ya se resuelve el problema. Si uno le sigue estos pasos, puede fácilmente solucionar problemas que tengan que ver con electrostática. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver cómo eso es en la práctica. Decimos, dos pequeñas esferas iguales se han colgado de hilos de igual longitud a un mismo punto. Las esferas se cargarán con igual carga en magnitud y signo. Después de esto, las esferas fueron sumergidas en un dieléctrico líquido con densidad ρ⁴. La densidad de las esferas es ρ. Hallar la permeabilidad eléctrica del medio si el ángulo de apertura de los hilos en el aire es alfa y en el líquido es beta. Vamos a dividir el problema en dos. Les voy a trazar aquí una línea. Bueno, antes de eso, digamos que la ley de Coulomb establece que F es igual a K
Q1, Q2 sobre R cuadrado en dirección R, en donde K es una constante que es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Eso en el vacío. Esto es en el vacío y para cargas puntuales. Pero esa fuerza resulta que se modifica un poco si las cargas no están en el vacío. Entonces, si las cargas no están en el vacío y están en un medio que tiene propiedades eléctricas y que esas propiedades eléctricas se caracterizan por una magnitud que se llama permeabilidad eléctrica y se designa con la letra epsilon. Permeabilidad eléctrica. Entonces la ley de Coulomb toma la siguiente forma. Es igual a K sobre epsilon Q sub 1, Q sub 2 sobre R cuadrado en dirección R. Entonces dice que no cambia sino simplemente por la división de epsilon. Es decir que esto puede ser escrito como 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por epsilon por Q sub 1, Q sub 2 sobre R cuadrado. Bueno, el epsilon sub 0, se me olvidó aquí nombrarlo, el epsilon sub 0 es una constante eléctrica y está en los libros. Entonces ustedes pueden verificar cuál es el valor allá en los libros. La fuerza de Coulomb, como cualquier otra fuerza de mecánica, está dada en newtons, o sea, es igualita a la fuerza mecánica, solo que en este caso tiene una naturaleza eléctrica, pero se trata igual que en mecánica. Entonces aquí tenemos dos casos. Primero, dos esferas pequeñas iguales se han colgado de hilos de igual longitud a un mismo punto. Las esferas se cargaron con carga de igual magnitud y signo. Entonces aquí tengo que hacer el dibujo primero. Está el hilo hacia una carga, el hilo hacia la otra. Ellas se repelen porque son de igual signo. Se repelen y por lo tanto forman un ángulo entre ellas. Esto está en el vacío. Entonces, para definir la carga, la fuerza que actúa sobre las cargas, yo tengo que elegir un sistema de coordenadas, que lo elegí acá, X y Y. Ese sistema de coordenadas lo pude haber puesto en la otra carga como lo pude haber puesto en cualquier lugar del espacio. El sistema de coordenadas lo puedo elegir a mi parecer. Entonces cada estudiante puede elegir su propio sistema de coordenadas y resolver problemas en ese sistema de coordenadas. Entonces nosotros lo elegimos acá, en el punto donde está la carga, una de las cargas. Como en el líquido, entonces voy a tener la misma situación, solo que está en un líquido diferente, pues yo lo que hago es duplicar ese dibujo, duplico ese dibujo y lo traslado para acá. ¿Listo? Entonces tenemos dos casos. Uno cuando dos cargas se cuelgan en el vacío por hilos y otro cuando se cuelgan en un medio con una permeabilidad eléctrica E. Entonces nos piden hallar la permeabilidad eléctrica. Tenemos las ecuaciones de Coulomb. Para cada caso vamos a llamar este la fuerza 1 y este la fuerza 2. Y vamos a dibujar las fuerzas en cada uno de los casos. Entonces, ¿quién actúa sobre esta carga que está acá? Esta carga la vamos a llamar Q y esta también Q. Aquí sobre ella primero actúa una fuerza de Coulomb
que está en esta dirección, y esa es la fuerza 1. Aquí actúa un peso, mg, y aquí actúa una tensión sobre uno de los hilos, que lo vamos a llamar T. Nos dan los ángulos. Dice, cuando está en el vacío, el ángulo es alfa, mientras que cuando está en el líquido, el ángulo es beta. Eso quiere decir que la fuerza cambió, por lo tanto el ángulo cambia. Aquí hay un medio que puede ser un líquido con unas propiedades eléctricas caracterizadas por esta magnitud. Entonces aquí que tenemos un ángulo beta. Aquí también tenemos una fuerza de Coulomb de empuje de esta carga Q sobre esta de acá, que tiene la misma magnitud. Entonces esta sería la fuerza que la vamos a llamar 2. Aquí también actúa un peso. Y también actúa una tensión. Pero a diferencia del vacío, aquí actúa otra fuerza. Aquí actúa una fuerza de empuje de la esfera, porque ella también tiene masa y tiene volumen. Entonces esa es la fuerza de Arquímedes, el volumen que desplaza prácticamente el líquido. Y ρ es el volumen del líquido, la densidad del líquido. Es la densidad del líquido. Y este es el volumen de la esfera, que es igual al volumen del líquido que desplaza la esfera. Ese ρ del líquido, aquí lo llaman ρ1, entonces le ponemos aquí ρ1. Y ρ es la densidad de las esferas. O sea que podemos transformar aquí mg por una expresión que nos dé ρ. ¿Listo? Entonces ya dibujamos los sistemas en ambos casos. Ahora lo que tenemos que hacer es escribir ecuaciones de tal manera que en algún momento podamos despejar el tal epsilon que necesitamos. Entonces para ello vamos por orden. Vamos a escribir las ecuaciones tal como lo dijimos en las... bueno, antes de escribir las ecuaciones debemos descomponer los vectores, ¿cierto? La descomposición del vector. Este vector pues está en el eje Y, este está en el eje X, por lo tanto no se descomponen, y aquí descomponemos la tensión. Este de acá sería alfa medios. Y este también, por lo tanto este ángulo también sería alfa medios. Entonces esta componente que está acá, esta sería T seno de alfa medios. Y esta componente de acá sería T cosenos de alfa medios. Lo mismo tenemos acá. Entonces tenemos beta medios. Aquí este ángulo sería beta medios. Y esto de acá sería T seno de beta medios. Listo, ya descompusimos en los ejes, que es uno de los pasos que tenemos que hacer. Ahora escribimos las ecuaciones. Entonces, como todo el sistema está en equilibrio, no se mueve nada, quiere decir que las fuerzas, la suma de fuerzas es igual a 0. Entonces tenemos que la suma de fuerzas en X es igual a 0 y la suma de fuerzas en Y
es igual a 0. Lo mismo tenemos acá, la suma de fuerzas en X es igual a 0 y la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Escribimos concretamente en cada eje. Entonces, ¿qué tenemos en X? F sub 1 es igual, F sub 1 menos T seno de alfa medios es igual a 0, ¿cierto? En X. Y en Y, menos mg más T cosenos de alfa medios es igual a 0. Eso tenemos de acá en el eje X y en el eje Y. Ahora vamos a ver acá. Acá tenemos F sub 2 menos T seno de beta medios es igual a 0 por el lado del eje X, y por el lado del eje Y tenemos menos mg más T seno de beta medios, de cosenos de beta medios, perdón, cosenos de beta medios, F sub A, fuerza de Arquímedes, perdón, y esto es igual a 0. Entonces lo que hacemos es completar otra ecuación para que se complete el número de incógnitas igual al número de ecuaciones. Vamos a decir que cómo es la relación entre F1 y F2. Miremos. F1 es igual a K Q1 Q2 sobre R cuadrado en dirección R. Y F2 es igual a lo mismo, solo que dividido entre epsilon. O sea que podemos decir que F2 es igual a F1 dividido entre epsilon. Y podemos escribir esa ecuación aquí, por ejemplo, F2 o F2 es igual a F1 dividido entre epsilon. Y aquí también escribimos esa ecuación, F2. Entonces lo que vamos a hacer ahora es eliminar un poco de variables. Por ejemplo, aquí podemos eliminar T. ¿Cómo eliminamos T? Vamos a transformar esas dos ecuaciones. Entonces podemos decir que T seno de alfa, de esta ecuación acá, la primera, es igual a F1. Y de la segunda tenemos que T cosenos de alfa medios es igual a mg. Dividiendo 1 entre 2, tangente de alfa medios es igual a F1 sobre mg. Lo mismo podemos hacer acá. T seno de beta medios es igual a F2. Y aquí tenemos T cosenos de beta medios es igual a mg menos FA. Pero FA es, reemplazamos su valor, ρ1 por m por b. Dividimos 1' entre 2' y nos queda que la tangente de alfa medios, de beta medios, es
es igual a F2 sobre mg menos rho sub 1 por m por b. Eliminamos una de las dos, o F1 o F2. Entonces vamos a eliminar, por ejemplo, F2. O sea que esto es igual a F1 sobre E epsilon por mg menos rho sub 1 por m por b. ¿Listo? Bueno, pues ahora unimos estas dos y tenemos dos ecuaciones. Tenemos entonces de estas dos, tenemos que la tangente de alfa medios es igual a f sub 1 sobre mg y la tangente de beta medios es igual a f sub 1 sobre epsilon por mg menos rho sub 1 por m por b. Para eliminar f sub 1 lo puedo eliminar inmediatamente. Entonces divido la primera por la segunda. Entonces 1 dividido entre 2 es igual a tangente de alfa medios sobre tangente de beta medios y es igual a f sub 1. Vamos a escribirla, después simplificamos. F sub 1 sobre mg sobre tangente de beta medios, que es f sub 1 sobre E por mg menos rho sub 1 por m por b. Obviamente se nos cancela f sub 1 y nos queda E por mg menos rho sub 1 por m por b sobre mg. Resulta que tenemos que hallar epsilon, pero nosotros no conocemos aquí la masa de las esferas. La masa no está dada, o sea que debemos quitarla de ahí. Entonces lo que tenemos que convertir es la masa de las esferas a la densidad de las esferas. Sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, m es igual a ρ por volumen. O sea que podemos reemplazar aquí m por ρ por volumen y nos quedaría entonces que esto es igual a epsilon por m, que es ρ por b por g menos rho sub 1. Otra vez reemplazamos menos rho sub 1 por m por b. Aquí hay un error. Esta rho sub 1 por m por b, ¿de dónde salió? La fuerza de Arquímedes. Perdona, sí, aquí tengo un error. Este aquí es G, ¿no? La fuerza de Arquímedes, ρ por G por B. Aquí es ρ por G por B. ¿Listo?
Por lo tanto, aquí tenemos ρ por G por B. Y aquí tenemos ρ por G por B. M, que es ρ por B por G, menos ρ sub 1 por G por B, entonces ahí no hay que reemplazar nada. Queda tal cual. Sobre M, pero M lo vuelvo a reemplazar por ρ por B. Sobre ρ por G por B. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a tangente de alfa medios sobre tangente de beta medios. Dice que acá podemos simplificar G, porque está en todos, y podemos simplificar B, el volumen se nos va también. O sea que finalmente nos queda tangente de alfa medios sobre tangente de beta medios es igual a epsilon que multiplica a ρ menos ρ sub 1 sobre ρ, que también lo puedo escribir como epsilon factor de 1 menos ρ sub 1 sobre ρ, pasando a dividir dentro del paréntesis. O sea que ya puedo responder a la pregunta del problema. Me decían hallar epsilon. Epsilon es igual a tangente de alfa medios sobre tangente de beta medios dividido entre 1 menos ρ sub 1 sobre ρ. ¿Cuáles serán las unidades de epsilon? A ver, por ejemplo, ρ tiene unidades de masa sobre volumen y ρ sub 1 también, por lo tanto esto no tiene unidades. Aquí tampoco tiene unidades. O sea que esto tampoco tiene unidades y esto tampoco. O sea que epsilon es una magnitud sin unidades. Epsilon es mayor o igual que 1. ¿Cuándo es igual a 1? Miremos aquí. Si nosotros tomamos esta ecuación como más generalizada y queremos pasar al vacío, entonces para que nos dé esta ecuación de aquí, E tiene que ser igual a 1. O sea que en el vacío epsilon es igual a 1. En el vacío. Y en un medio cualquiera, epsilon es mayor que 1.